Jesús y sus circunstancias. Tercera parte. Introducción. En esta tercera parte de Jesús y sus circunstancias voy a abordar los temas de los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los publicanos y los celotas. Estos grupos políticos religiosos influyeron muy fuerte en la vida del hombre y mujer de aquel entonces. Ellos moldeaban la vida de las personas y les indicaban qué costumbres y tradiciones debían de llevar. Por tal motivo, eran gente muy dañada por estos grupos. No se veían representados y no veían en ellos la imagen, la divinidad de Dios. La sociedad estaba determinada por las cargas pesadas que les imponían para sus vidas. En Jesús vemos que no vivió el determinismo de estos grupos. Jesús fue un hombre libre que optó por dar amor, misericordia y paz a la gente de aquel tiempo. Es importante conocer estos grupos sociales porque vamos a entender la manera de vivir de la gente de aquel tiempo y lo que se enfrentó Jesús. Jesús, con su amor y sabiduría, transformó a la gente de aquel tiempo y sigue transformando nuestras vidas. Los sacerdotes. Israel en tiempo de Jesús era una auténtica teocracia, gobierno de Dios. Y en una teocracia son los sacerdotes quienes, en primer término, constituyen el grupo menos poderoso. Los sacerdotes habían organizado a los judíos después del destierro de Babilonia, 538 a.C., y los habían dirigido en los asuntos espirituales y materiales. En tiempos de Jesús continuaban en posesión del poder político y social. El sacerdocio no era por vocación de Dios, sino hereditario, según la ley. Solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Formaban pues un círculo cerrado y estrechamente unidos. A los 20 años de edad, el hijo del sacerdote es presentado en el templo donde tiene que demostrar la legitimidad de su nacimiento. Después de comprobar que no tiene defecto físico, le ordenaban mediante un baño de purificación, le visten con hábitos sagrados y se celebra un sacrificio. Todo durante una semana. De esta forma queda habilitado para ofrecer sacrificios, ejecutar ritos para el servicio al templo. Los sacerdotes no estaban encargados de la enseñanza de la ley. Esto era propio de los escribas. Estaban organizados en 24 grupos y cada grupo aseguraba el servicio del templo durante una semana. Los turnos se sacaban a la suerte. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 9. Por la cantidad de cultos que existían en el templo, y para atenderlos se necesitaban 300 sacerdotes, ayudados por 400 levitas. Estos últimos eran descendientes de la tribu de Leví. Era una especie de bajo clero, encargados de servicios auxiliares del culto y también de los servicios de policía del templo. Los sacerdotes más importantes que llegaban a ser una aristocracia era el sumo sacerdote, jefe de todos los judíos de Palestina y del extranjero, responsables principalmente del templo, administrador, presidente por oficio del Sanedrín o Gran Consejo. Era el único mortal que entraba en la parte más íntima, sagrada e importante del templo, el Sanctum Sanctorum, 3 veces un solo día al año. El día de expiación, el Yom Kippur o día de penitencia instituido por Dios. A partir del año 37 de Cristo, Herodes I y luego los procuradores o gobernantes romanos tenían el derecho de nombrar y de poner a los sumos sacerdotes. Desde entonces el cargo no era hereditario ni vitalicio. También consagran al sumo sacerdote mediante la entrega de los ornamentos sacerdotales, 8 piezas consideradas como sagradas. Herodes y los romanos guardaban estos ornamentos sagrados del 6 al 37 después de Cristo en la Torre Antonia y los prestaban a los sacerdotes solo para los días de fiesta.
La intervención de Anás en el proceso de Jesús explica cómo mantenía su influencia y prestigio luego de haber cesado en el cargo como sumo sacerdote. Otros sacerdotes principales eran el comandante del templo, responsable del orden, los 3 sacerdotes tesoreros a cargo de las finanzas y los sacerdotes vigilantes, quienes guardaban las llaves del templo y se responsabilizaban de la vigilancia y el orden bajo la autoridad del comandante del templo. Los ancianos eran también llamados senadores del pueblo y los encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento, siempre aliados con los sumos sacerdotes, normalmente unidos bajo una única expresión, los sumos sacerdotes y los ancianos. Lucas 22:52. La palabra anciano no se refiere a personas de mayor edad o viejos de Jerusalén. En sentido estricto, los ancianos son el grupo del Sanedrín distinto de los sacerdotes jefes y de los escribas fariseos. Está compuesto por los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. En algún momento Lucas los llama los notables del pueblo. Son la aristocracia, gobierno de los mejores, los poderosos, estos por el dinero, ya que eran los propietarios de grandes haciendas y los comerciantes más ricos. Estos ancianos están relacionados con la fuente principal productora de la riqueza, que es el Templo de Jerusalén, y con sus dirigentes, los sacerdotes jefes. También están ligados al poder romano, que ha sabido atraérselos entregándoles en arriendo el cobro de impuestos. Así los romanos dominan por su medio el Sanedrín. La fortuna de los ancianos es la garantía de que el impuesto de los judíos ingresara en el tesoro del Imperio Romano. Para estos ancianos jefes del sistema de recaudación de impuestos, las cantidades recolectadas bien administradas son una buena fuente de ingresos suplementarios, porque entregan a los romanos los impuestos por ellos exigidos, pero se los cobran con creces al pueblo por intermedio de los publicanos. Están muy interesados en defender el orden establecido, pues en él se basa la conservación y mejora de su posición, dinero e intereses. Si los romanos sospechasen que ellos de algún modo se oponen a su poder, perderían sus privilegios, correrían peligro de ser desterrados y después sufrirían la confiscación de todos sus bienes. Son observadores en cuestiones de religión y se atienen estrictamente a la letra de la Escritura, y tienen por jefes a los hombres de la religión, a los jefes de los sacerdotes, a la nobleza sacerdotal. Además, son muy fieles a la observancia religiosa externa. No pueden ser sacerdotes, ni siquiera comprando el sacerdocio, como todos los que tienen por ídolo el dinero, ídolo de muerte, para defender su orden, un orden injusto, pero que les favorece a ellos, llegan hasta la sangre. No todos los ancianos eran iguales en su pensar y proceder. Entre estos notables se encuentra José de Arimatea, rico hacendado. Los escribas, en hebreo, sofrim, son los especialistas de la ley, quienes estudian, conocen, explican e interpretan la ley mosaica. Son al mismo tiempo teólogos, profesores, jueces, enseñan lo que hay que hacer para cumplir con la ley, resuelven las dudas que sobre la observancia se presentan, ejercen también la justicia según la ley. En un principio los escribas eran un grupo laico, pero dada la apertura a nuevas interpretaciones, muchos de ellos eran también fariseos o saduceos. Con el tiempo, empero, predominaron los escribas fariseos. Los escribas o doctores de la ley son la aristocracia intelectual judía. El escriba o rabí llega al poder no desde el dinero, como los ancianos o senadores.
ni por la sangre o casta como los sacerdotes, sino por su saber, y son conscientes de eso. Los fariseos escribas llegaron al Sanedrín y cada vez tuvieron más poder después de la muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de Cristo. Su formación era en escuelas. La más importante y famosa es la de Jerusalén. Después de un ciclo regular de estudios, en varios años el escriba poseía un sólido conocimiento de todo el Antiguo Testamento. Dominaba plenamente todos los recovecos de la ley. Estaba autorizada para decidir personalmente todas las cuestiones de la ley y ritos religiosos. Era nombrado juez en los procesos criminales y decidía también en los procesos civiles. Tenía derecho a ser llamado rabí. Al cumplir 40 años de edad era escriba con plena atribución como doctor graduado. Su saber los colocaba en los puestos más importantes de la enseñanza, de la administración y de la justicia, y sobre todo los escribas, que además eran fariseos, tenían un gran poder porque creaban y transmitían las tradiciones religiosas que estaban en igualdad y aún por encima de la propia Torá o ley escrita. Tenían el poder de atar, obligar y desatar, liberar de obligaciones para siempre a los judíos del mundo entero, en conformidad con lo mandado por la ley. En su poder estaban los puestos claves del poder judicial, del poder administrativo y de las enseñanzas. En general eran escribas los jueces de todas las ciudades importantes del país. En las sinagogas, además de ser los jefes, explican e interpretan con autoridad la Escritura. Son los jueces y supervisores de la marcha de la vida diaria. Tienen poder en lo judicial, en lo ejecutivo y hasta pueden imponer castigos de azotes y llegar al destierro. Dirigían y controlaban la escuela superior de Jerusalén. El partido fariseo del Sanedrín estaba compuesto íntegramente por escribas en el Nuevo Testamento. El grupo fariseo del Sanedrín es llamado indistintamente los fariseos en Mateo 21:45 o los escribas Lucas 20:19. En él cada vez tenían más poder, entre otras cosas, porque el Sanedrín era la única corte de justicia o tribunal supremo para todos los judíos. El conocimiento del Antiguo Testamento, la exégesis de la Escritura, era decisivo en las sentencias judiciales y ese conocimiento era exclusivo de los escribas fariseos del Sanedrín. Los escritos del Antiguo Testamento estaban redactados en la lengua sagrada, el hebreo, y esta lengua solo era conocida por los escribas. El arameo era la lengua del pueblo, aún en el siglo I. Los jefes de los escribas lucharon para que el Antiguo Testamento no se divulgase en arameo. Eran los únicos que conocían la tradición oral, que solo se transmitía de palabra del maestro al discípulo. Eran los dueños de la tradición esotérica, es decir, de los secretos más ocultos sobre doctrinas, leyes. Todo esto les daba un gran prestigio ante el pueblo. Los publicanos. Estos eran agentes de aduana o recaudadores de impuestos. En aquel tiempo no eran funcionarios del Estado, sino comerciantes que adquirían del Estado en arriendo el derecho a la recaudación de impuestos. Para ello, pagaban determinada suma de dinero al erario público, quedándose con todo lo que podían sacar por encima de esa suma. Los jefes del sistema de recaudación de impuestos eran gente rica, generalmente jefes de las familias de la alta sociedad de Jerusalén, algunos de ellos miembros del Sanedrín, ancianos o senadores del pueblo. Los judíos tenían que pagar a los romanos
unos impuestos directos y otros indirectos. Estos grandes arrendatarios de aduanas se responsabilizaban del pago de estos impuestos. Luego se reembolsaban esas cantidades con creces. En este cobro están respaldados por los romanos. Arrendaban muchos puestos aduaneros. Para cada puesto aduanero señalaban un canon de arriendo que era preciso entregar. Los ingresos superiores a este canon se los quedaban el arrendatario como ganancia personal, llevando esto a la explotación y a la estafa. Los cobradores locales, a quienes se les llamaban publicanos, la mayor parte de los que hacían este trabajo eran pobres o esclavos empleados por una agencia de recaudación de algún gran arrendatario. A su vez, los despedían al menor problema. Palestina sufría un sistema de impuesto verdaderamente opresivo. Había que pagar derechos de aduana y de peaje a la entrada de los pueblos, en los puestos, los vados, los cruces de caminos. El hostigamiento de los publicanos era molesto y también muy costoso, pues los recaudadores tenían que exigir una cantidad superior a la tarifa oficial si querían ganarse la vida. Leví es uno de esos recaudadores o publicanos. Es de notar también que el pueblo no conocía con certeza la ley romana de impuestos y tampoco se atrevía a reclamar, ya que los recaudadores estaban apoyados. A los ojos de todo sacerdote y fariseo, el publicano era un pecador, pues su profesión era considerada contaminante o impura por los escribas o doctores de la ley. Para los judíos, el único impuesto legítimo es el que se paga al templo. Por tanto, estos publicanos que cobraban para los romanos eran también despreciados por la comunidad. Por lo general, los publicanos eran gente pobre, pertenecían a una clase social tan desfavorecida que tenían que aceptar este trabajo deshonroso para sobrevivir. Los publicanos jamás eran invitados a comer, no los trataban, estaban despojados de sus derechos civiles, no podían ser jueces, ni siquiera testigos de un proceso, mucho menos pertenecer a una comunidad de fariseos. Eran pues gente tomada como pecador, marginados, mal pagados y con frecuencia maltratados. Juan el Bautista exige de los recaudadores, como signo de penitencia, el cobro exacto del impuesto fijado. Fueron también a bautizarse unos recaudadores que le preguntaron: «Maestro, ¿qué tenemos que hacer?». Él les contestó: «No exijan más de lo que tienen establecido». Lucas 3:13. Para los piadosos judíos era escandaloso que Jesús y sus seguidores comieran con ellos en la misma mesa. Los fariseos y los letrados de su partido, los fariseos que eran escribas, protestaban diciendo a los discípulos: «¿Se puede saber por qué comen y beben con recaudadores y pecadores?». Los celotas. Estos eran hombres llenos de celo, de deseo por cumplir la ley, sobre todo su primer mandato. Para ellos solo Dios reina en Israel y por eso estaban dispuestos a sacrificar hasta la propia vida. Su actividad se desarrolló ciertamente en el tiempo de las primeras comunidades cristianas. Los celotas, con su insurrección en el año 66, provocaron la represión romana y la caída de Jerusalén. Algunos autores consideran como celotas a los galileos que, con ocasión del censo de Quirino hacia el año VI después de Cristo, se rebelaron bajo la dirección de Judas el Galileo. Los celotas eran fariseos militantes. Se puede decir que representaban el ala más radical de los fariseos. Eran observantes estrictos de la ley escrita y de la tradición oral más rigurosa. Eran fanáticos en su afán por la instauración del reino de Dios en Israel. Ellos eran los judíos nacionalistas más radicales, ortodoxos e integristas.
Su fanatismo integraba política y religión y se expresaba con actos de terrorismo dirigidos contra los romanos y contra los judíos que ellos consideraban poco religiosos o colaboracionistas. Celotas o fanáticos es el nombre del apóstol Simón. También se consideraban instrumentos de la venganza de Dios en relación con el culto y el sacerdocio. Quisieron purificar el templo de la corrupción y de las injusticias. Buscaron purificar el país, contaminado especialmente por la ocupación romana. Recurrieron a la violencia. Ellos negaban la obediencia a todo poder terreno, únicamente obedecían a Dios y a su ley. Los romanos sostenían el principio jurídico de que con la conquista de un país sus tierras pasaban a ser propiedad del Estado romano y a la vez le cedía un usufructo a los nativos, exigiéndoles a cambio el pago de tributos. Precisamente la introducción del tributo al César fue la que provocó la rebelión de Judas el Galileo en el año 6 después de Cristo, cuando los romanos desterraron a Arquelao, hijo de Herodes I el Grande, y convirtieron a Judea en provincia romana. Para los celotas, pagar el impuesto a los romanos era incurrir en pecado de idolatría. Como para ellos la llegada al reino dependía de la acción revolucionaria violenta, robaban sobre todo a los ricos, secuestraban personajes importantes y si era preciso llegaban al asesinato. La primera víctima de los celotas sicarios, llamados así por el pequeño puñal o sica que utilizaban, fue el sumo sacerdote Jonatán, hijo de Anás. Para los años 30, los celotas no formaban un grupo organizado, solo eran grupos clandestinos, con intereses sociales precisos, con inspiración religiosa, impactantes de liberar a Israel de la dominación romana. Los romanos los llamaban ladrones y los consideraban simples bandidos escondidos en las montañas que aprovechaban las circunstancias, sobre todo las festividades, para hacer su labor. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.